Hermanos, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, es marzo 27 del 2022. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Y bueno, quisiera empezar con una oración antes de entrar a nuestro tema. Que me acompañen en oración. Espero que me escuchen bien. Si me escuchan bien, me pueden decir, por favor, si escucha bien la transmisión, me pueden escuchar a mí. ¿Me pueden escuchar a mí? ¿Me pueden escuchar, hermanos? Bien. Sí, saludos a Alma, que está integrándose. ¿Me escuchan bien? Aló, aló, ¿me escuchan bien? Por favor. Quiero que se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias, Alma. Muy bien, entonces vamos a orar. Acompáñeme una oración en esta mañana. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia, que hoy día venimos con humildad de corazón. Venimos, Señor, para escuchar tu palabra y que al mismo tiempo nos abres a nuestro espíritu. Que tu palabra corra como ríos de agua viva, como dice el profeta, y como dices tú. Y que asimismo salgamos edificados en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Tengo dos versiones. Tengo la Nueva Biblia de las Américas y también tengo la versión internacional, pero voy a poner también la Reina Valera. Tengo aquí, a ver, vamos a cambiar aquí a la Reina Valera porque es la versión que la mayoría lo usa. A ver, ok, perfecto. Tengo Nueva Biblia de las Américas, tengo versión internacional y tengo Reina Valera. Capítulo 16 de hecho, vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 30 y... A ver, 4. 25 al 34, Hechos 16. Y bueno, así dice la palabra del Señor. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando, se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Esta es palabra del Señor. Hermanos, este es un pasaje muy, muy importante. Es uno de los pasajes en donde aprendemos mucha doctrina de la narrativa. Recuerde que cuando usted lee el libro de los Hechos, está leyendo historia, la historia que cuenta Lucas en base a lo que él
al final vio cuando estaba en su viaje con Pablo, pero también en base a lo que otros le dijeron a Lucas, porque recuerde, Lucas no era parte del grupo de los apóstoles. Lucas aparece después en la escena porque él va a escribir una carta a su amigo Teófilo. Se acuerda que Teófilo era un oficial romano y parece que habían ideas, historias de los cristianos de ese tiempo que no eran muy positivas. Muchos rumores. Lucas trata de poner todo esto en orden y escribe la historia de lo que le contaron. Bueno, esa historia es muy importante porque narra no solamente la persecución de los cristianos al principio del siglo, sino también lo que sucede. Porque recuerde que cuando Jesús dijo, ¿no? Está en Mateo 24, cuando le preguntan acerca de cuándo va a ser el fin del mundo, o sea, el fin del mundo de el antiguo pacto, prácticamente el fin de la era, no del mundo. Una de las señales antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, es lo que él dice en el versículo 9 de Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Me entiende? Dice, por causa de mi nombre. Bueno, esto es justamente el cumplimiento de esa profecía. Porque cuando leemos en el versículo 20, bueno, antes del versículo 25, cuando Pablo estaba en su viaje para Macedonia, él se encuentra con una mujer que tenía el espíritu de la pitonisa. Y eso ya lo hablé, el espíritu de la pitonisa. ¿Qué era una pitonisa? Bueno, una pitonisa era una persona, eh, describir de esa forma, que tenía la habilidad de eh, adivinar lo que sucedía con las personas. Lo que se llama ahora, por ejemplo, las que leen las cartas, las que leen las cartas, ustedes han visto, ¿no? Leen las cartas y dicen, bueno, aquí la carta enseña esto, te va a pasar esto, y la gente va y dice, óigame, dígame si voy a conseguir esto, qué va a pasar en mi vida, y también las que leen las manos, generalmente gitanas, ¿no? A ver, dame tu mano, y le comienzan a leer en base a eso. O sea, y otras cosas más. Pero había otro tipo de pitonisa en donde la persona era el vehículo de posesión de espíritus, de demonios, en donde a través de su cuerpo ellos, el espíritu malo hablaba, el espíritu demoníaco, y las personas que abusaban de esta muchacha de esa forma, bueno, se hacían de dinero, era un gran negocio. O sea, se dan cuenta, o sea, hasta el diablo les da el negocio a ellos. Pero ya sea de una u otra forma, era una forma ventríloca, porque su voz cambiaba, no movía los labios y salía una voz. Entonces la gente se quedaba de una forma impactada, decía esto sí, ¿no? Y iban, les preguntaban cosas y la pitonisa tenía esa habilidad de hacer. Hoy en día hay personas que dicen tener esa habilidad de hablar, de decir, de predecir el futuro, ¿ok? Entonces, cuando Pablo se enfrenta con esa persona, bueno, Pablo a cada rato le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, a cada rato le perseguía. Y bueno, en realidad no decía mentira, era verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el Evangelio. O sea, él estaba diciendo verdad, ¿no? Bueno, decían, bueno, si dice verdad es porque es verdad. Sí, pero el problema estaba en que no lo decía, o sea, el que estaba detrás de eso era un espíritu demoníaco, ¿ok? Era algo que no tenía nada que ver con Dios y por lo tanto no traía salvación, aunque reconocía que Pablo predicaba la salvación, lo que decía o hacía esta mujer no era nada que ver con la salvación. Bueno, entonces Pablo dice, en el nombre de Jesucristo te ordenó que salgas de ella, le dice al espíritu. Y dice que el espíritu la dejó en ese momento, por la autoridad de la palabra. ¿Ok? Bueno, entonces lo que sucedió es que, bueno, los que estaban detrás del negocio se enojaron con Pablo, ¿no? Y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Ahora, fíjese lo que dice la palabra arrastrar. Bueno, le golpearon, fue una violencia física con Pablo.
O sea, no le dijeron, por favor, vengan aquí, utilizaron violencia física. Pablo, una persona que había sido ya golpeado por los judíos en otras partes. Bueno, físicamente Pablo no estaba en condiciones fuertes, su cuerpo físicamente estaba deteriorado, le habían golpeado, le habían roto las piernas, le habían roto la cabeza. O sea, físicamente Pablo era un desastre, sinceramente. Sí, era un desastre. Sufría de dolores de los riñones, hematomas en todas partes del cuerpo, heridas internas, y ahí no había que vamos a llevarle a emergencia, que a una enfermera le va a hacer rayos X, nada de eso, ni resonancia magnética, no había nada de esas cosas. Así como estaba, bueno, así se las tenía que ver solo. Ok, así se imagina esa condición, y Pablo aún así predicaba. Y bueno, le presentaron a los magistrados, le dicen que los hombres estaban alborotando a la ciudad donde estaba y enseñan tradiciones y costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, ya entre el aspecto ahí económico, el aspecto político y el aspecto cultural. Claro, de todo esto es porque afectaron su negocio. Oiga, ellos vivían de esa mujer. O sea, ellos vivían de lo que esa mujer, al adivinar, la gente le daba dinero y claro, era para ellos la ganancia. Era un buen negocio, ¿me entiende? Si a usted tuviera usted un adivino, imagínese usted sale, no sé a dónde, a un pueblito de México, oiga, créame que usted tiene negocio para toda la vida, porque la gente va a creer eso. Pero si le sacan el espíritu que hace que sea ese negocio, bueno, se va a enojar usted. O sea, de un aspecto económico más que religioso. Sí, sí, no era de religión, no había nada. Era aspecto económico. Pero al mismo tiempo nos dice algo importante, versículo 21, costumbres. Entonces estamos viendo que una de las costumbres de ese entonces, en ese pueblo de Roma, era justamente la adivinanza, la brujería, la hechicería, pero detrás de eso no era solamente hechicería, había dinero. Oiga, yo le adivino hasta el futuro, pero tiene que darme dinero. O sea, no es solamente hablar. Yo necesito también dinero, así que voy a explotar lo que tengo. Y la gente que es supersticiosa, la gente que cree estas cosas, sea verdad o mentira, me va a dar dinero. Pero viene esta gente hablando otra cosa y nos quitó el negocio. ¿Y de qué vamos a vivir? No, a esta persona tenemos que castigarla. Y versículo 23 dice, mandaron que le arrancan la ropa, desnudan a Pablo y a Silas, así desnudos, lo desnudan y le golpean, dice el versículo 23, después de darles muchos golpes. Piense un ratito, hermano. Y no era, dice muchos. Mira, aquí tengo una regla de madera, no, no es tan pesada, ¿no? Pero si esto comienza a golpearte, tal vez un golpe te dirá, suente, pero no nada. Pero ¿qué si le comienzan a dar 100 golpes con esto? 100 en el mismo lugar. Oiga, usted no es de acero, la piel va a sufrir consecuencias y ni siquiera necesita 100 golpes porque ya tal vez en el, no sé, golpe 3, 4, comienza a sangrar y a darle mucha lastimadura en el cuerpo de uno. ¿Se imagina lo que ellos usaban en ese tiempo? No eran reglas, eran látigos. Con un solo látigo le laceraba la piel, le abría toda la piel, un solo látigo le abría la piel. Uno, ¿ok? No necesita de dos, uno. Pablo desnudo con Silas, puro golpe. Y no le daban golpes con pluma de pollo o de una gallina. Eran palos que le golpeaban. ¿Se imaginaste cómo quedó Pablo? Piense, en este momento quiero que reflexione. Imagínate una persona desnuda golpeada. ¿Se imagina ya usted cómo quedó Pablo y Silas físicamente? Obviamente quedaron golpeados, roto el cráneo, costillas, huesos y sangrentados. No había enfermera, no hay que llevar a emergencia,
no había cuidados intensivos, absolutamente nada. ¿Entiende la situación? ¿Entiende lo que está pasando, el contexto que está pasando? Eso se cumplió, lo que Jesús dijo se cumplió. Porque lo que Jesús habla en Mateo 24 es justamente lo que sucede antes de la destrucción de Jerusalén. No es de este fin del mundo, ¿ok? Que están hablando por la guerra de Rusia, que sí, eso se refiere al fin, no, no. Se refiere al fin de la era en la destrucción de Jerusalén, todo lo que está pasando. Y bueno, y luego de ahí les meten a un calabozo. Fíjese, después de ser golpeados, roto huesos, partido aquí, ensangrentados. No, estaban ensangrentados. De verdad estaban ensangrentados. Terminan las manos rotas. O sea, los tipos, no sé, pero físicamente deberían haber estado en cuidados intensivos por largo tiempo de meses. Piense, ¿ok? ¿Y qué más dice? Y dice así, estaban ahí, pero aquí viene nuestro texto. A eso de la medianoche. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy leyendo aquí, ¿qué estoy leyendo? La versión, tengo aquí la nueva versión internacional, América. Ok, vamos a ver la versión 25. Dice, a eso de la medianoche. La de las Américas dice, como a medianoche. La Reina Valera dice, vamos a ver cómo dice, pero a medianoche, ellos ya ponen más específico, pero en realidad era cerca de la medianoche. Posiblemente fue antes un poco de la medianoche, pero más o menos igual, cerca. Ok, cerca de la medianoche. ¿Qué pasa eso a esa hora? Bueno, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Ahora, cuando dice orar y cantar, se está refiriendo a un solo acto. En realidad lo que tiene que decir allí es que a medianoche Pablo y Silas comenzaban a orar en forma de canto de salmos. Eso es lo que estaba pasando. Ellos comenzaron a hacer una oración, pero usando salmos para cantar. Estaban cantando salmos, ¿me entiende? No nos dice qué salmos, pero estaban cantando salmos. Seguramente eran salmos que se cantaban durante la liturgia de las sinagogas rabínicas. Entonces eran salmos de alabanza. No cantaban los himnos evangélicos pentecostales, ¿ok? No había evangélicos en ese tiempo, ni pentecostales. Es el evangelicalismo pentecostal, bien, es de origen norteamericano de los Estados Unidos de América. Ya lo sabe, amigo evangélico. Su religión viene de los Estados Unidos de América y no viene de ese tiempo, viene de 1900 y algo, hace poco nomás, hace poquito. Pero en fin, volvamos. Entonces ellos cantaban himnos, ¿ok? Ellos cantaban himnos hebreos. Obviamente no tenían los rollos del Antiguo Testamento, pero se lo aprendían de memoria, obviamente. Por tanto tiempo que ellos cantaban en la liturgia de las sinagogas, ya lo sabían de memoria. De memoria estaban ahí. Entonces, mientras ellos cantaban los signos, los presos los escuchaban. Lucas bien interesante en cuanto a los detalles que entran. Se dan cuenta, Lucas pone detalles. O sea, quiere decir que en esa cárcel no estaban solamente Pablo y Silas, sino otros presos también. Muy bien, estaban los presos ahí. 26, Lucas continúa y dice, de repente también dice, a ver, ¿qué dice aquí? Uh, entonces dice la Reina Valera, sobrevino de repente un gran terremoto. La nueva versión internacional dice, de repente se produjo un gran terremoto. La de las Américas dice, de repente se produjo un gran terremoto, igual que la nueva versión internacional. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta. La parte de Palestina, en esa parte de Palestina, y también en la parte del Asia Menor, donde estaban ellos, es una zona telúrica, o sea, zona sísmica. Hay placas ahí debajo de la tierra, como hay, por ejemplo, en la región, aquí en California, está eh, una gran placa sísmica y siempre anuncian que va a venir un gran terremoto. Actualmente hubo grandes terremotos, el peor de todo fue ya hace casi más de un siglo, donde destruyó casi toda la ciudad de San Francisco. Después de eso vino más terremotos,
pero siempre dicen de que va a venir el gran terremoto, the big one en inglés. Significa un terremoto, según ellos, que va a pasar grado 9, que si sucede, va a destruir gran parte de California, porque la, 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 a las fallas telúricas, se llama la falla de San Andrés, que pasa por debajo de toda la cordillera aquí de California. Oiga, es tremendo. ¿Okay? Bueno, no ha pasado nada. Mucha gente inclusive se movió de estado por temor a eso. Pero era igual en la parte del Asia Menor donde estaba, zona telúrica. Y era normal, escuche bien, terremotos y temblores, era normal. Es como lo que cuando pasa en Japón. ¿Se dan cuenta? En Japón, la gente en Japón ya está acostumbrada a eso. Tanto que si no se mueve la tierra, se preocupan. Pero es así. Entonces, este terremoto del versículo 26, muchos dicen, bueno, a consecuencia ya lo dan un aspecto espiritual o extraordinario, que porque cantaron, la tierra tembló. Pero no necesariamente, no necesariamente. Ese terremoto realmente fue el producto de la zona telúrica donde estaba. Y fue terremoto. ¿Por qué sabemos que fue terremoto y no temblor? Por lo que dice Lucas. Ni mire lo que dice Lucas. De repente se produjo un gran terremoto. Dice, tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. ¿Se acuerda que Jesús dice otra cosa también en Mateo 24? Dice así, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga, esto es parte de eso de lo que se cumplió. O sea, el terremoto, si bien es cierto, causa destrucción, de acuerdo al grado en que está, ¿no? En este caso viene a ser una de las señales o un evento que certifica y confirma la predicción de Jesús de lo que iba a pasar antes de la elección de Jerusalén. Ahora, otra cosa muy importante, terremoto siempre ha existido. O sea, existió desde el tiempo de la creación y sigue hoy y seguirá siempre, porque así es la Tierra. Yo le aconsejo, si quiere saber algo más de los terremotos, haga Google después, no ahora, y ponga ahí origen de los sismos. Créame, va a aprender bastante el origen de los sismos. En fin, volvamos aquí. Este terremoto, este sismo fue terrible. No sé, habrá hecho, habrá sido grado 8, 9, porque era tan fuerte, dice Lucas, que se abrieron las puertas de las cárceles y los presos se les soltaron las calles. Ahora, este es el aspecto que muchos dicen que es algo extraordinario, extranatural, sobrenatural, lo que sea. Pero no necesariamente, porque cuando hay terremotos, especialmente en esos tiempos donde muchas de las construcciones no eran fuertes, lo que sucede es exactamente lo que dice ahí. Se rompen los cimientos, se caen las paredes, y al caerse las paredes, ¿qué cosa creen que sucede? Bueno, se cae y se destruye todo lo que está en las paredes. Es como, por ejemplo, en este momento, supongamos que yo hago una oración, oramos, y de repente hay un terremoto y se caen todos los libros que tengo atrás. Entonces alguien dice, "Oh, el Señor se manifestó. El Espíritu de Dios se manifestó tanto que estaba orando que hasta los libros salieron volando". Bueno, no necesariamente, porque recuerde que hubo un temblor. Y cuando hay temblor, créame, fuerte, se va a caer no solamente los libros, sino todo. El terremoto del tiempo de Pablo y Silas que narra Lucas hizo que las cadenas, porque estaban atados a las cadenas estaban atornillados, no había tornillos, pero aparcados en la pared. Al caerse en la pared, ¿qué pasaba? Bueno, ya están libres. Ya no están justamente, diríamos, uh, eh, limitados porque las cadenas están en la pared, porque al caerse la pared, bueno, ya las cadenas también se quedan libres, no están atajadas a la pared. El milagro, si se quiere hablar de milagro, no es tanto que se abrieron las puertas, porque en un terremoto se caen todas las paredes, y obviamente al caerse las paredes se abrieron las puertas. Obviamente, es así. El milagro es que no cayó sobre ellos ninguna piedra. O no dice al menos Lucas que alguien murió. Ese es el milagro. Entonces, se puede decir que el milagro fue no la libertad de las puertas, porque un terremoto es así, no hay necesidad de cantar para que eso suceda, sino de que no sufrieron daño físico. Y eso sí es un milagro.
porque obviamente en un terremoto se cae paredes y techo y quien sea que esté ahí, y eso se sabe, muere o se queda atrapado. Pero ninguno de esos casos dice Lucas. Claro, Lucas no pone en detalle eso porque su objetivo de Lucas no es hacer un análisis del terremoto, sino justamente hablar de los personajes principales. Y bueno, y dice ahí que en el versículo 27, el carcelero despertó, ¿no? Versículo 27, al despertar el carcelero, versículo 27, despertando el carcelero. Ahora, una pregunta es que hacen muchos aquí. Un momento, dice. ¿Qué clase de terremoto es eso? ¿Que solamente afecta a los que están ahí y el carcelero sigue durmiendo? ¿Cómo es eso? Ahora, bien interesante porque hay una razón. Uno puede decir, esa es la prueba de que solamente el terremoto fue algo por la oración y Dios actuó y solamente fue allí y los demás no vieron. Pero no tiene sentido eso. No tiene sentido porque en el terremoto, perdón, en las cárceles siempre ponían a personal que los cuidara. Eh, Siempre había personas que cuidaban y custodiaban a, a los que estaban en la cárcel, de tal manera que, aunque haya sido local, los soldados se hubieran visto, escuchado y experimentado eh, el terremoto. Lo que sucede fue que al caer todo, porque era tarde de noche, ellos no entraron en ese momento y esperaron al día siguiente, lo cual significa que una vez pasó el terremoto, durmieron. Cuando fueron a ver, por eso dice, al despertar al día siguiente, fueron a ver qué sucedió adentro. Por eso dice el 27, perdón, 26, no, perdón, 27, cuando vio todo, las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada y estuvo a punto de matarse. ¿Por qué estuvo a punto de matarse? Porque sabían que, según la ley romana, si los presos de los soldados que estaban a cargo de ellos se escapaban, bueno, el soldado era puesto a muerte como castigo por no haber cuidado o permitir la fuga de los presos. Por eso que él inmediatamente cuando vio eso se asustó, dijo, bueno, me van a matar y en vez que me mate, mejor me mato ahora mismo. ¿Ok? Porque se habían escapado, pensó que se habían escapado. Pero dice, Pablo clamó a gran voz, Pablo lo observó, ellos no vieron a Pablo ni a los presos. Pablo observó y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El todos no solamente implica a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que estaban aquí. Lucas no dice cuántos, no dice si hubieron 10, 20, pero cuanto sea el número de presos que estaban allí con Pablo, obviamente nadie se escapó. De esa forma, el carcelero no tuvo que matarse y al mismo tiempo tampoco ser juzgado a muerte por los oficiales romanos. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Seguramente habrá sido muy temprano en la madrugada donde estaba oscuro. Habrá entrado por todos los pedrales, todas las cosas que se habían caído caminando, porque por eso pidió luz para no tropezar. Y cuando vio que realmente estaban ahí, se postró ante Pablo y Silas. Y versículo 30 dice, después de sacarlos, no dice sacaron a todos, sino solamente a ellos, les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
¿Cómo entender esa palabra de cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? ¿Cómo entenderlo? Hay una uh, parte muy importante en donde la palabra salvar tiene que ver con sanidad. Cuando cuando se dice cree en el Señor Jesús será salvo, también significa y será sano. O sea, la palabra en griego implica sanidad física y sanidad espiritual. Cuando uno está sano, está salvo. O sea, esto es algo muy importante porque cuando se, se traduce generalmente será un aspecto más espiritual, pero parece que el carcelero tenía en mente algo más en la pregunta en cuanto a qué debe hacer él, ¿no? Para alcanzar la salvación. Si vamos, por ejemplo, en el original, si vamos en el original, vamos a ver lo siguiente. Aquí lo tengo. Dice, él entró, estaba de miedo, versículo 29, estaba temblando, estaba de miedo. Realmente fue una experiencia terrorífica para el carcelero. Bueno, el terremoto de por sí causa ansiedad, causa preocupación. ¿Okay? No todas las personas asimilan un movimiento sísmico, ¿no? Y causa, ya de por sí es terrorífico. Se dan cuenta la magnitud del terremoto de ese momento que afectó esa parte, esa localidad. Entonces, cuando ve que estaban allí exactamente, ¿no? Él les dice, señores, ¿no? ¿Qué es necesario hacer para que él sea salvo, ¿no? O sea, protegido. Ahora, esa es la idea. Cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, la idea de él es cómo no ser salvo espiritual, sino ser protegido del terremoto. O sea, el carcelero tenía en mente no su salvación espiritual. El carcelero tenía en mente su protección física. Porque él, a ver, que en un terremoto de tal magnitud donde se cayeron todos, se destruyó la cárcel, ellos estaban vivos y no se escaparon, porque obvio, si ya no había cárcel, pues lo natural era para todo preso escaparse. No hay ningún preso que le guste estar encerrado. Bueno, él asumió, ya se escaparon, voy a agarrar mi espada y me voy a matar. Ya sabía su destino. Pero cuando escucha que Pablo le dice, un momento, no te mates, aquí estamos todos, todos. Él, bueno, pide algo para iluminarse, entra y cuando ve que realmente estaban ahí, él estuvo de miedo, porque, oiga, eso nunca se ha visto. Dos, que cuando se cae la cárcel, los presos estén ahí todavía, eso nunca se ha visto. Pero lo más increíble es que vivos, porque alguien decir, bueno, sí están allí, pero están muertos porque se cayó todo. No, están allí y están vivos. Entonces lo primero que pensó es, si estos se protegieron de no morir, pues yo quiero eso. Yo quiero, yo quiero saber qué hacer para, para protegerme, para estar protegido. Y bueno, y si ocurre otro terremoto, pues preserve mi vida. Por eso le dice que es necesario que yo haga para, la palabra en griego esotero se traduce aquí, lo traduce en salvar, pero la idea del carcelero es proteger mi vida físicamente. En otras palabras, no morir, porque ustedes no murieron. Y si no murieron, bueno, hay algo en ustedes. Eso yo quiero saber. Yo quiero saber qué debo hacer, porque quiero ser como ustedes, no morir cuando hay un terremoto. Esa era la pregunta del carcelero. Pero Pablo le da una respuesta que tal vez el carcelero ni siquiera esperaba.
pero una respuesta que incluye la razón por la cual Pablo y Silas están allí, la predicación del Evangelio. Y esto es lo que dice. Dice, le dijeron, cree, es un mandato. Pablo les da el mandato de creer. No les da, te sugiero que creas, ¿no? Porque sugerir en este tiempo donde hay que respetar a otros es una tontera. No, los evangelios no enseñan eso de respetar la idea de los demás. Cree, debes creer. Te mando que creas. Es un mandato. Te mando que creas. ¿Ok? Te mando que creas en el Señor. O sea, no solamente creer, sino el Señor Jesús. Ahí dice. Te mando, es un mandato. Cree. Y es igual, si alguien quiere hacer una aplicación ahora, en este tiempo, usted habla con alguien, usted no puede, bueno, te aconsejo, te sugiero, no te ofendas, pero debes creer. No, debes creer. Es un mandato que Dios te da. Debes creer. Y eso le dijo Pablo. Pablo no le dijo, bueno, tú eres romano, no entiendes nada, no te ofendas. Te sugiero que creas. Nada de eso. Dijo, cree en el Señor Jesús. Y tú serás salvo. Utilizando la misma palabra griega, Pablo le dice, y tú serás protegido, preservado, y también tu casa. Eso explica por qué Pablo dice tu casa. Porque él entendió que Silas, perdón, que el carcelero de Felipe, de aquí, de esta cárcel, estaba teniendo en mente la preservación física de él, porque en un terremoto se caen las casas. Allí no habían casas antisísmicas como hay ahora. Y obviamente en un terremoto había una destrucción total. Entonces le dice, si tú crees en el Señor Jesús, o sea, cree en el Señor Jesús, vas a ser salvo, protegido tú, pero también los de tu casa. Claro, el carcelero lo entendió de esa forma, pero detrás de eso está el verdadero mensaje. Porque sí, vas a ser protegido físicamente, pero la verdadera protección o salvación es la espiritual, que viene a ser prácticamente la razón por la cual después él cree. Porque si vamos en el versículo 32, dice, y él habló a él la palabra del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que Pablo dice, bueno, te voy a explicar ahora lo que quiero decir, que será salvo tú y tu casa. Sí, en un terremoto tuviste que no hemos sufrido daños. Tú nos preguntas cómo tú puedes protegerte de un terremoto así. Bueno, te decimos que debes creer en Jesús. Pero déjame explicarte algo más. La verdadera protección y salvación no está en no ser dañado por las piedras que caen del terremoto, sino está en creer en Jesucristo como el Rey, como el Salvador de tu vida, de tus pecados, para la vida eterna. Y dice en el versículo 32, le habló la palabra del Señor, o sea, el perdón de los pecados, la fe en Jesucristo para la vida eterna, junto con los que estaban en su casa, de donde viene la palabra oikia. Hay un yogurt que se llama oikia, que es griego y significa hogar, significa casa. Entonces Pablo habla a él y a los de su casa. Y a los de su casa incluye, obviamente, la esposa, los hijos y los criados. O sea, los criados son parte de la casa. O sea, era el carcelero, esposa, hijos y los esclavos. Les habla el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo un evento llega a otro? El carcelero estaba con la idea de que quiero ser protegido, ¿no? Quiero ser protegido de no morir en un terremoto como ustedes fueron. Pablo les dice, debes creer en Jesús, pero después explica qué es creer en Jesús. No es tanto la protección física, porque al fin y al cabo no hay garantía. Hay terremotos, ha habido terremotos en muchas partes que cristianos y no cristianos fueron afectados y muchos murieron.
es la verdadera protección, la cual ya sea en terremoto o no terremoto, uno tiene la salvación y la protección. Es la fe en Jesucristo. Entonces, por eso en el versículo 33 dice, habiéndoles llevado en esa hora de la noche, él lavó, él les lavó las heridas. Fíjese, primera vez que Lucas habla de las heridas. Y no eran heridas de un simple corte, eran cantidad de heridas. Recuerde que anteriormente ya lo habían golpeado a palos desnudos. Inclusive hay comentarios que dicen que cuando fueron entregados estuvieron desnudos todo el tiempo, inclusive en el terremoto tuvieron que vestirlos y estaban totalmente hechos físicamente un desastre, Pablo y Silas. Le limpiaron las heridas, o sea, alguien en la casa, había, eso era parte en las casas de los eh, eh, oficiales romanos, tenían muchos esclavos, muchos de ellos sabían cómo tratar ese tipo de enfermedades y llamaron a aquellos que sabían y les curaron las heridas de los brazos, de las piernas, de la cabeza, de la espalda. O sea, tuvieron por primera vez atención médica. Fíjese, atención médica. Le dieron ropas, o sea, les proveyó asistencia médica, ¿no? Por la situación física que estaba totalmente deplorable. Y luego dice, fue bautizado y su casa inmediatamente. Ahora, la palabra inmediatamente viene de la palabra griega que significa paracrema, así, y significa instantáneamente. O sea, después que ellos hicieron profesión de fe, el carcelero, su esposa, sus hijos y sus criados, inmediatamente, al instante, fueron bautizados. Ahora, hablando de los hijos. Claro, si hubieran tenido un hijo tal vez de 2 años, un hijo de 2, 3 años, no entiende bien lo que implica creer. Pero Lucas no tiene problema con eso. Él incluye a todos los de su casa. Es imposible decir, bueno, todo lo de su casa solamente incluye a las personas mayores, no los hijos. Eso yo creo que ni siquiera en nuestro contexto lo aceptamos. Cuando alguien le dice a usted, ¿no? En los trabajos, cuando voy en mi trabajo, por ejemplo, cuando van pacientes, se le pregunta, ¿con quién vive en su casa? Nadie, absolutamente nadie dice, bueno, yo vivo con mi esposo o con mi esposa, mis hijos, pero los otros niños que no tienen todavía comprensión, ellos no se cuentan. Nadie dice eso. Créame que si alguien dice eso, lo cual nunca escuché, o está mal de la cabeza o está bromeando. Porque cuando se dice quién es los de su casa, usted va a incluir aún al niño que tiene 1 hora de nacido, porque es su familia. Ese mismo sentido siempre existió en el Antiguo Oriente. La casa implica, obviamente, mamá, papá, esposo, esposa y todos los hijos habidos y por haber. Hasta el último de 1 hora de nacido, hasta el más, diríamos, de más edad, que tal vez tenga 25 años. Y también, y también los esclavos. O sea, no se podía decir quiénes son los de su casa. Yo, mi esposa, todos mis hijos, a los esclavos no cuentan. No, los esclavos cuentan porque están en su casa, son propiedad de usted. Entonces, cuando dice aquí que fueron bautizados, él y toda su casa, incluye al carcelero, incluye a la mujer, y escuchen bien esto, atención, incluye a los hijos. ¿Cómo? Pero yo soy evangélico pentecostal. A mí mi pastor me enseñó que solamente uno hay que, oración de fe, repetir la oración del pecador, levantarse y recién bautizarme. Bueno, no instantáneamente, pero el bautismo como no salva, lo podemos dejar después. Bueno, esa es la versión evangélica pentecostal que viene de Estados Unidos a todo México, ¿sí? Mexicanos al grito de guerra, Centroamérica y a todo Sudamérica. Pero la Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña, ¿no?, que de acuerdo a esto, todos creyeron, él,
todos los de su casa. Y cuando se bautizan justamente el carcelero y todos los de su casa, familia, esposa, hijos y también los esclavos. ¿Sí? Los esclavos se bautizan porque eran propiedad de ellos. Entonces, tenemos una casa completa que acepta la fe en Jesucristo, porque fue el mensaje. Entonces, aquí vemos algo providencial, que el carcelero nunca pensó que ese día él iba a convertirse en creyente de Jesús. Nunca. Él solamente le dijeron, vas a cuidar aquí. Y bueno, él cumplió su oficio, era su trabajo de cuidar a los presos. Nada más. Pero lo que sucedió cambió su vida para siempre y la de su familia la cambió. Entonces vemos que Pablo en su mentalidad abrámica, que es la mentalidad cristiana, la teología cristiana es la teología de Abraham, él aplica la teología del pacto abrámico a la iglesia, porque sin pacto abrámico no existe teología cristiana. Y el pacto abrámico, Dios le dice a Abraham, ¿no? Que este pacto es sempiterno para ti y tu familia. Todo varón nacido a los 8 días de nacido se tiene que circuncidar. Y el que no se circuncida es cortado del pacto. Y esto es para siempre, generación. Pablo habla esto en Gálatas capítulo 3, ¿no? Y 4. En donde dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham, en el oikos de Abraham, ¿no? Y como tal, la misma promesa se cumple en nosotros. Ya no hay que circuncidar porque nuestra circuncisión es Cristo. Pero tenemos un sello y señal para entrar al pacto, que es el bautismo. Y así como se hacía la circuncisión a los niños, ahora se hace la señal, sello del pacto, que es el bautismo, a los niños de padres creyentes. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Porque dice aquí, ¿dónde está? En el versículo 32, dice, llevando a su casa, habló. La palabra hablar significa que es un uso, hablar, exactamente. Le expusieron, ¿no? Le expusieron de una forma amplia todo el evangelio de Cristo a la casa del carcelero. O sea, hubo un tiempo, yo creo que se quedaron más allá de la madrugada, en donde justamente expusieron en una forma amplia Pablo y Silas el evangelio a este carcelero romano. Y seguro que hubo preguntas, el carcelero, recuerde, ellos nunca escucharon el evangelio y había preguntas, cantidad de preguntas. O sea, fue un momento, ahí sí me hubiera gustado estar, escuchar de la misma boca de Pablo cómo él expone y desarrolla todo el plan de salvación a este carcelero y las preguntas que hacía este carcelero a Pablo, que al fin de todo, él cree en el Señor Jesús, obviamente, fue bautizado inmediatamente al instante, él y toda su familia, como dice en el versículo 33. Y luego dice, llevándolos a su hogar, les dijo, ¿no? Les dio de comer, perdón, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y en todos los suyos. Eso está en el versículo 24. Ahora, otra cosa muy importante. En el versículo 33 dice que fue bautizado él y toda su familia, pero en el versículo 34 dice, pero los llevó y el carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida. La pregunta que muchos hacen es, un momento, ¿quiere decir que en el versículo 33 toda la familia del carcelero estuvo con él? Porque en el 34 dice, los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. O sea, que toda la familia del carcelero estuvo con él y luego fueron a su casa. Es una buena pregunta. Pero recordemos que cuando habla del carcelero los llevó a su casa, eso es el contexto donde se realiza la exposición de la palabra y también donde comen y se alegra mucho con su familia.
O sea, el orden que puso Lucas parece confuso, pero lo que está diciendo es que obviamente fueron a su casa, les expone la palabra, les explica a cada uno de ellos, les sirven comida, porque obviamente el cuerpo maltratado, enfermo, necesita recuperar energía, ya les proveyó medicina, los esclavos de ahí, muchos de ellos sabían curar, sabían a un cuerpo lastimado por golpes qué ofrecerles, tal vez era medicina natural, me parece, eh, y luego les dan ropas limpias y al mismo tiempo les ofrecen una cena. Y lo importante, dice, toda su familia se regocijó por haber creído. Esto es increíble, sinceramente. Esto es algo increíble. Y eso, ¿cómo se puede entender? Versículo 35 dice, vinieron, ¿dónde está? Ok, a su casa se regocijaron. La palabra regocijar es la palabra egaliasato. Egaliasato significa saltar de gozo. Dice saltar de gozo, de un gozo totalmente extremo en el griego. Entonces, Lucas está hablando o utilizando una palabra en griego que significa un gozo sin medida, un gozo desmesurado, un gozo en donde la persona que tiene y siente ese gozo salta de alegría. Ustedes han visto a los niños cuando a los niños se les da un juguete que ellos siempre quieren y se le dice, bueno, esto es para ti. El niño salta, se alegra, se sonríe, tiene una sonrisa el niño. Así son los niños, ¿no? Y se alegran. Bueno, ese mismo sentido de gozo, de alegría, es lo que sintieron eh, todos los de la casa del carcelero, ¿no? Por haber creído en el Señor. Dice, toda su casa, el griego todas, es la palabra panoikei. Panoikei son dos palabras. Pan significa no el pan que comemos, sino significa todo en griego. Y oikei significa casa. Entonces, toda casa, toda la casa, inclusive los esclavos, se regocijaron por haber creído en Dios. Entonces, eso es como narra Lucas, cómo el Evangelio va entrando y entró a esta parte del Asia, de una forma dramática, de una forma, diríamos, terrorífica, según el carcelero. El Evangelio cambió la política, la economía inclusive de Asia, porque ya muchos comenzaron a dejar esa práctica de la hechicería, adivinanza, eh, las culturas, los hábitos, o sea, el Evangelio comenzó a entrar en esa parte y obviamente traía salvación a familias enteras. Se dan cuenta que el mensaje de salvación no es solamente yo acepto a Cristo 9, que viene aquí a México, Centro y Sudamérica, ¿no? En el cual muchos dejan el catolicismo para entrar ahí, es individual. O yo acepto a Cristo, dije la oración de conversión. Eso no es la forma de conversión. La forma de conversión es una explicación amplia del Evangelio. La teología pactual está en medio de ellos y viene a ser la forma, ¿no? Y luego de ellos la fe en Jesucristo y todos los de su casa. No es que, como enseña el evangelicalismo norteamericano del siglo XX, ¿no? Que dice, bueno, yo acepto a Cristo y hice la oración del pecador, ¿no? Levanto mi mano, acepté a Cristo, la oración del pecador y ya soy salvo. A ver, si mi esposa quiere o mi esposo quiere, problema de ellos. Si se van al infierno, pues se fueron, pero yo ya estoy salvo o salva. Eso no es el evangelio. Eso nos enseñaron los evangélicos, pero no es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? La Biblia enseña algo diferente, que es la salvación, que si bien es cierto es personal de cada una persona, pero también se extiende a todos. Espero que este mensaje, hay mucho que hablar de aquí realmente, uh, pero sigue más adelante, haya sido de mucha ayuda, que la gracia de Dios sea con ustedes. Y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por esta mañana. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Pedimos, Señor, que sigas este día, que es tu día, hablándonos en nuestra reflexión. Y que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Esa es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz del Señor sea con todos ustedes.